Vuelta 1. Haz un anillo mágico de 4 puntos. Si no sabes cómo hacerlo, en la descripción del vídeo tienes un enlace con el paso a paso. Si lo necesitas, puedes cambiar la velocidad del vídeo para que vaya más lento, pulsando en los 3 puntos o la tuerca. Vuelta 2. En el siguiente punto haz 3 puntos bajos en el mismo punto. En los 3 siguientes puntos haz lo mismo, 3 puntos bajos en cada punto. Terminarás la vuelta con 12 puntos y con esta forma cuadrada. Vuelta 3. Empieza con un punto bajo. Mi consejo es que marques este primer punto. Y repite la secuencia 3 puntos bajos en el mismo punto y 2 puntos bajos en los 2 siguientes puntos 3 veces. Repito la secuencia de 3 puntos bajos en el mismo punto y 2 puntos bajos en los 2 siguientes puntos. Ahora quedará una secuencia más. Haz la tercera y última secuencia, 3 puntos bajos en el mismo punto y 2 puntos bajos en los 2 siguientes puntos. Termina con 3 puntos bajos en el mismo punto y un punto bajo en el último punto que queda. En total tendrás 20 puntos. Vuelta 4. Haz 2 puntos bajos y repite la secuencia, 3 puntos bajos en el mismo punto y 4 puntos bajos en los 4 siguientes puntos. Haz esta secuencia 3 veces. Termina con 3 puntos bajos en el mismo punto y 2 puntos bajos en los 2 últimos puntos que quedan. En total tendrás 28 puntos. Vuelta 5. Haz 3 puntos bajos y repite la secuencia
3 puntos bajos en el mismo punto y 6 puntos bajos en los 6 siguientes puntos. Hazlo 3 veces. Recuerda que si lo necesitas, puedes cambiar la velocidad del vídeo. Al terminar, haz 3 puntos bajos en el mismo punto y 3 puntos bajos en los últimos 3 puntos que quedan para terminar la vuelta. Tendrás 36 puntos en total. Vuelta 6. Haz 4 puntos bajos y repite la secuencia 3 puntos bajos en el mismo punto y 8 puntos bajos en los 8 siguientes puntos. Repite esta secuencia 3 veces. Termina con 3 puntos bajos en el mismo punto y 4 puntos bajos en los últimos 4 puntos que quedan para terminar la vuelta. En total tendrás 44 puntos. Vuelta 7. Haz 5 puntos bajos y repite la siguiente secuencia 3 veces. 3 puntos bajos en el mismo punto y 10 puntos bajos en los 10 siguientes puntos. Termina con 3 puntos bajos en el mismo punto
y 5 puntos bajos en los últimos 5 puntos que quedan para terminar la vuelta. En total acabarás con 52 puntos. Vuelta 8. Teje por la parte posterior de los puntos y haz 52 puntos bajos. Vuelta 9 y 10. Coge todo el punto y haz 52 puntos bajos en cada vuelta. Si quieres que la base sea más alta, puedes hacer más vueltas. Vuelta 11. Teje por la parte posterior de los puntos. Empieza con 5 puntos bajos y te recomiendo que marques el primer punto. Sigue con 3 puntos bajos juntos para disminuir las esquinas. Ahora te explico cómo se hace. Pasa el ganchillo por el siguiente punto, coge hilo, pero no termines de cerrar. Vuelve a pasar el ganchillo por el siguiente punto, coge hilo, pero tampoco cierres. Repite lo mismo en el siguiente punto. Quedarán 4 bucles en tu ganchillo. Ahora puedes coger hilo y pasarlo por los 4 bucles para cerrar. Posiblemente cueste un poco y es lo normal. Continúa con 10 puntos bajos. Al terminar, repite el cierre que hiciste en la esquina anterior. Pasa el ganchillo por el siguiente punto, coge hilo, pero no cierres. Pasa por el siguiente punto, coge hilo y no cierres tampoco. Vuelve a pasar el ganchillo por el siguiente punto, coge hilo
y cierra pasando el hilo por los 4 bucles. Continúa con 10 puntos bajos. Al terminar, disminuye tejiendo los 3 puntos bajos juntos como hiciste en las esquinas anteriores. Continúa con 10 puntos bajos. Disminuye nuevamente haciendo los 3 puntos bajos juntos. Finaliza con 5 puntos bajos en los últimos puntos que quedan para terminar la vuelta. Vuelta 12. Coge todo el punto y haz 4 puntos bajos. Para disminuir, coge también todo el punto. Repite la secuencia 3 puntos bajos juntos y 8 puntos bajos en los 8 siguientes puntos. Repite esta secuencia 3 veces. Haz la última disminución de 3 puntos bajos juntos y 4 puntos bajos en los últimos 4 puntos que quedan para finalizar la vuelta. Vuelta 13. Empieza con 3 puntos bajos. Y repite la secuencia 3 puntos bajos juntos y 6 puntos bajos en los 6 siguientes puntos 3 veces. Termina con 3 puntos bajos cerrados juntos y 3 puntos bajos en los 3 últimos puntos. Para que no se abulte la base al rellenar, pon un trocito de cartón.
No hace falta que encaje a la perfección, puedes cortarlo a ojo. Tejer con el cartón es un poco incómodo, pero la lápida encima quedará muy bien. Vuelta 14. Empieza con 2 puntos bajos. Repite la secuencia 3 puntos bajos cerrados juntos y 4 puntos bajos en los 4 siguientes puntos 3 veces. Al terminar, haz 3 puntos bajos cerrados juntos y 2 puntos bajos en los 2 últimos puntos que quedan. Vuelta 15. Empieza con un punto bajo. Repite la secuencia 3 puntos bajos cerrados juntos y 2 puntos bajos en los 2 siguientes puntos 3 veces. Termina con 3 puntos bajos cerrados juntos y un punto bajo. Rellena antes de continuar. Pon trozos pequeños para que no se formen bultos y no rellenes mucho. Lleva el relleno hacia los bordes y esquinas. El centro de por sí quedará algo abultado. Aplasta y comprueba que no se haya abultado en exceso. Es normal que no quede plano del todo. Si cae mucho hacia un lado, acomoda el relleno. Vuelta 16. Haz 3 puntos bajos cerrados juntos 4 veces. Esta parte va a costar un poco. Te envío ánimos.
Al terminar, corta hilo, estira del bucle para sacar la hebra y haz un nudo con ayuda de la aguja de lana. Atraviesa la base con la aguja para que el nudo no sobresalga y corta la hebra sobrante. Al hacer la última vuelta se habrá movido el relleno. Acomódalo y llévalo hacia las esquinas y los bordes. Vuelta 1. Haz un bucle y teje 9 cadenas. Vuelta 2. Empieza en el segundo punto, el punto que está al lado de tu ganchillo, y haz 8 puntos bajos. Al terminar, haz una cadena al aire y gira para tejer por la parte de atrás. Vuelta 3 a 11. Empieza en el primer punto, haz 8 puntos bajos y la cadena al aire para girar en todas las vueltas. Fíjate que coges todo el punto. Vuelta 12. Disminuye cogiendo todo el punto. Pasa por el primer punto y coge hilo. Pasa por el segundo punto, vuelve a coger hilo. Y cierra pasando el hilo por los 3 bucles de tu ganchillo. Continúa con 4 puntos bajos y haz otra disminución igual en los 2 últimos puntos. Haz una cadena al aire y gira. Vuelta 13. Haz una disminución, 2 puntos bajos y otra disminución. No hagas la cadena al aire al terminar.
Vuelta 14. Vamos a tejer el borde con puntos bajos. Algunos huecos se ven perfectamente, los otros cuesta un poco más. Fíjate en la hilera de hilos que sobresale un poco. Sigue esa hilera hasta el borde y haz el punto ahí. Salen 34 puntos en total. Empieza en el primer hueco que está en la esquina. Aunque tengas experiencia, mi consejo es que marques el primer punto. Es posible que no te salgan 34 puntos y te salgan uno o dos más o menos, al haber saltado un punto o tejido uno de más, pero no pasa nada. Lo importante es que la segunda pieza que hagas tenga los mismos puntos que la primera. Cuando termines, cuenta los puntos que te salieron y haz lo mismo en la segunda pieza. A medida que tejes, puedes ir escondiendo la hebra del inicio. Si la sujetas para que el ganchillo pase por debajo, quedará dentro del punto que estás tejiendo. Vuelta 15. Haz toda la vuelta con puntos bajos. Haz un punto deslizado en el siguiente punto, corta hilo y estira del bucle para sacar la hebra. Con ayuda del ganchillo, pasa el hilo hacia la parte de atrás. Asegura con un nudo sin que el hilo quede muy tirante para que mantenga la forma redonda. No hagas el nudo cerca del borde, deja un poco de espacio. Si lo necesitas, corta la hebra sobrante para que no moleste. Teje otra mitad igual, pero no cortes el hilo. Tras finalizar la vuelta 15 de la segunda pieza, haz un punto deslizado en el siguiente punto. Corta suficiente hilo para coser ambas mitades y estira del bucle para sacar el hilo.
Me quedé corta de hilo y uní un poco más con un nudo. De ahí que veas que en algunos momentos me ayudo con las manos para pasar el hilo. Usaremos aguja de lana para coser. Junta ambas mitades y fíjate que la parte donde están los nudos queden en el interior. Mira también que las esquinas coincidan para que al coser quede parejo. Pasa la aguja por la parte delantera del punto en esta cara y por la parte trasera del punto en la cara de atrás. Continúa sin llegar a cerrar del todo para rellenar. He adelantado el vídeo hasta la primera esquina para poder grabar sin tener problemas al pasar el nudo. Antes de llegar a la tercera esquina, rellena un poco. Igual que en la base, introduce trozos pequeños. Si quieres que la parte delantera quede más recta, también puedes ponerle un trocito de cartón. Para que veas cómo queda, la lápida blanca lleva el cartón. Una vez rellenada, continúa cerrando. Si te fijas, se ve el punto y un hilo que sobresale un poco. Es el punto deslizado que hicimos para cerrar. Pasa la aguja por la parte trasera del punto y también por debajo del punto deslizado. Antes de cerrar, rellena un poco más si lo necesitas. Asegura con un nudo y atraviesa la aguja por la lápida para esconder el nudo y cortar la hebra sobrante. He usado pistola de silicona para pegar la base. Pon 2 tiras de pegamento para que al pegar quede derecho y un poco en los laterales. Y aguanta unos segundos para que pegue bien.
Vuelta 1. Haz un bucle y teje 9 cadenas. Vuelta 2. Empieza en el segundo punto, el que está al lado de tu ganchillo, y haz 8 puntos bajos. Al terminar, haz la cadena al aire y gira para tejer por la cara de atrás. Vuelta 3 a 12. Empieza en el primer punto y haz 8 puntos bajos en todas las vueltas haciendo la cadena al aire para girar. Puedes hacer más o menos vueltas dependiendo del largo que quieras que tenga la tierra. Vuelta 13. Haz todo el lateral con puntos bajos igual que hiciste con la lápida. No te olvides de marcar el primer punto, a mí casi se me pasa. En total me salieron 36 puntos. Haz un punto deslizado en el siguiente punto, corta hilo y estira del bucle para sacar la hebra. Pasa la hebra a la parte trasera y asegura con un nudo. Vuelta 1. Haz un bucle y teje 9 cadenas. Vuelta 2. Empieza en el segundo punto, el que está al lado de tu ganchillo, y haz 8 puntos bajos. Al terminar, haz la cadena al aire y gira para tejer por la cara de atrás. Vuelta 3 a 12. Empieza en el primer punto. Haz 8 puntos bajos y la cadena al aire para girar en todas las vueltas.
Vuelta 13. Haz toda la vuelta con puntos bajos. En total te deben salir 36 puntos, o los mismos puntos que hayas hecho en la otra pieza. Vuelta 14. Haz toda la vuelta con puntos bajos. Sigue con un punto deslizado en el siguiente punto y corta suficiente hilo para coser ambas mitades. Estira del bucle para sacar el hilo y enhebra la aguja de lana. Coloca ambas piezas una encima de la otra, con la parte de los nudos mirando hacia adentro. Mira que las esquinas encajen para que al coser quede parejo. Igual que en la lápida, pasa la aguja por la parte delantera del punto de la primera cara y pásala por la parte trasera del punto de la cara de atrás. Para que la parte inferior quede plana, pondré un pequeño trocito de cartón. Rellena para terminar de cerrar. Termina de cerrar y asegura con un nudo. Pasa la aguja a través del tejido para cortar la hebra sobrante. Corta un trozo de hilo negro que no sea muy corto y enhebra la aguja de lana. Si le pusiste cartón a la lápida, pasa la aguja por el lateral. De lo contrario, puedes pasarla por detrás, que es más cómodo. La aguja no debe coger ninguna hebra, tiene que pasar por el agujero de manera limpia. Saca la aguja a la altura de donde quieres situar las letras.
y deja un poco de hilo fuera, como ves en el vídeo. Procura colocar las letras a la misma altura, cogiendo como referencia la altura donde colocas la primera letra. Al terminar, saca la aguja por el mismo punto donde empezaste. Corta el exceso de hilo y haz un par de nudos. Corta las hebras a medio centímetro del nudo y escóndelo dentro de la lápida. Pega la tierra con pistola de silicona. Con un palito de brocheta puedes hacer la cruz. Y pegarla con una gotita de pegamento. Hago el efecto de telarañas con la pistola de silicona cuando empieza a enfriarse. Pon una pequeña gota en la parte superior y al bajar el pegamento se estirará. A continuación te enseñaré cómo hacer estas sencillas flores. Coge un cartón para no manchar la superficie donde estás y corta unos trozos de hilo para hacer el tallo. Con cola blanca de manualidades, moja los hilos completamente. Cuando seque, el hilo quedará duro y con la forma que le hayas dado. Si prefieres que quede menos rígido, puedes rebajar la cola blanca en agua. Puedes hacer la mezcla y guardarla en un bote. Te durará meses sin estropearse. No hace falta añadir mucha agua. Ve echando poco a poco hasta que la cola quede un poquito más líquida. Déjalo secar al menos 6 horas. Yo suelo poner el pegamento y esperar hasta el día siguiente. Mientras esperamos, empezaremos a hacer esta flor.
Haz un anillo mágico de 6 puntos. Al terminar, haz un punto deslizado en el siguiente punto. Corta hilo y estira del bucle para sacar la hebra sobrante. Con aguja de lana pasa la hebra hacia la parte de atrás. Atraviesa uno o dos puntos para que el nudo no quede en el borde. Y realiza el nudo. Atraviesa por un punto y corta las dos hebras. Dale forma con las manos abriendo el círculo. Este hilo ya está seco, pues le puse el pegamento el día antes. Corta el largo si lo necesitas. Fíjate que pones el pegamento en la parte donde hiciste el nudo. El palito debe ocupar al menos la mitad de la flor. Si hay mucha cola, puedes esparcirla por el tallo. Es importante que dejes la flor secando hacia arriba. Hacia abajo, sobre el cartón, se despegará al cogerla. Hacer esta flor más pequeña es muy sencillo. Coge un trozo de hilo que no sea muy grande y empieza a hacer nudos en el centro. No hace falta que los aprietes mucho. Haz tantos nudos como quieras que grande sea la flor. Al terminar, iguala el largo de las hebras y enhebra la aguja. Pasa la aguja por el primer nudo que hiciste. Puedes dejarlo así o pasar por algún otro punto para hacerla un poco más redonda. Cuando termines, asegura con un nudo. Y atraviesa la aguja por la flor para cortar la hebra sobrante. Para poner la cola me ayudé con el pincel, ya que el dispensor echa bastante producto.
Para dar forma al hilo, puedes ayudarte con unos alfileres, como ves en el vídeo. Las piezas deben estar completamente secas antes de pegarlas entre sí. Espero que te haya gustado este proyecto y que me apoyes suscribiéndote al canal y dándole un like. Si no te gustó, coméntame el motivo e intentaré solucionarlo para los próximos vídeos. Un saludo.